Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco la amplia acogida del día de hoy, de todas las conferencias que hemos venido desarrollando. Esta es la que más número de personas también ha influido mucho el tiempo, porque la última vez llovía un montón, como sabéis. Por tanto, os agradezco a todos vuestra presencia y, en particular, quisiera agradecer a nuestro hermano mayor, Juan Rodríguez Plada, el hecho de estar hoy aquí presentándome, más aún siendo consciente de todas sus ocupaciones relacionadas con la Semana Santa 2016, que comienza ya y seguro que tiene mucho que hacer y tu tiempo ahora mismo es muy preciado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. También a nivel institucional, siempre lo digo, aunque no esté el párroco, tengo que decirlo, gracias a la parroquia de San Pedro por cederme este local para estas conferencias, que ya viene siendo, vamos a decir, una tradición. En la tarde de hoy nos reunimos para continuar este primer ciclo de conferencias titulado Religiosidad Popular y Órdenes Religiosas en Asturias del siglo XVI al XIX, que como ya sabéis está dirigido por mí y organizado por nuestra ilustre hermandad de la Santa Veracruz. Como ya comentamos el primer, el segundo y el tercer día, es decir, la primera, segunda y tercera conferencia, realizar este tipo de conferencias tiene como fin rescatar la antigua práctica cofrade de la ciudad de fomento de actos y conferencias, índole histórica, religiosa, moral, etc., cuando no es momento de celebrar las tradicionales procesiones de Semana Santa. Hay muchas personas que creen que las cofradías, a excepción de las procesiones de Semana Santa o de las festividades del Santo Patrono, están durmiendo. Y esto no es así. Hay fines caritativos, asistenciales, etc. Y consideramos que este tipo de actos, como el desarrollo de un ciclo de conferencias, viene bien para decir a la sociedad gijonesa. Estamos aquí y estamos haciendo actividades dentro de lo que son nuestros fines sociales, ¿no? Fomento de la religiosidad popular, etc. También relacionado esto con la historia. En este sentido, este ciclo de conferencias cuenta, en principio, con 5 conferencias que giran en torno a esta temática de la religiosidad popular y órdenes religiosas en Asturias. Quisiera indicar que la de hoy, que es la del 15 de marzo, es la cuarta, y la quinta está todavía en el aire, pero bueno, un proyecto que sea para el mes de mayo, la fecha está sin cerrar, y será la última del año, porque luego ya vienen los meses del calor, la gente tiene que pasar por la playa, etcétera, etcétera, y entonces no os voy a hacer aquí venir en junio ni en julio, por supuesto. Entonces, la de mayo será la última, ya la cerraremos con calma, se os avisa por el cauce de rigor, como siempre. Para todos aquellos que no pudisteis asistir en las anteriores conferencias del ciclo, quisiera destacar que la idea de organizar este ciclo de conferencias se me ocurrió a mí y también a nuestra pasada hermana mayor, María Mónica Rivera Fraga, en el contexto de la presentación de mi libro sobre la historia de la hermandad, que, si os acordáis, se presentó el 19 de marzo. Hoy estamos aquí, casi exactamente un año antes. Fue tal la acogida, la difusión mediática, la prensa local, regional, etcétera, 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 que decimos, ¿por qué no hacer este ciclo de conferencias para acercarnos a la sociedad gijonesa? Y así se gestó, y así se creó, y en eso estamos ahora mismo. Y también recogemos un poco la tradición que arranca a principios del siglo XX de la Hermandad de la Santa Misericordia, que realizaba ciclos de conferencias ético-morales sobre temas de interés. Por ejemplo, hay uno que tengo el cartel y que en otras ocasiones lo he proyectado, del año 1928. Pues desde ahí no se volvió a hacer nada y ahora lo rescatamos nosotros. Y en mi propio nombre y en el de la hermandad quisiera aprovechar para animaros a que en posteriores ocasiones sigáis viniendo, porque no tiene sentido que yo haga una conferencia si no hay un público que la recibe, que sois vosotros. Vamos a comenzar ya esta conferencia del día de hoy, que se titula Las cofradías y hermandades en Asturias y sus festividades durante el siglo XVIII. En la cercanía de la Semana Santa 2016, que ya empezaría, y también teniendo en cuenta que el tema de las festividades relacionadas con las cofradías es un tema que a nivel histórico no se ha tratado demasiado y mucho menos se ha divulgado al público en general. Y creo que estos dos motivos son suficientemente importantes como para tratarlos hoy. El tema de las festividades creo que os va a sacar más de una sonrisa, como vamos a ver a continuación. Creo que os va a gustar además. Dicho esto, vamos a comenzar ya. Quisiera brevemente comentar, muy brevemente, como hicimos un poco ya en la anterior conferencia, cuál es el panorama de las cofradías en Asturias a mediados del 18, para entender ese contexto, pasar posteriormente al desarrollo de la cuestión de las festividades. Bien, en primer lugar,
lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Sabemos cuál es el estado que tienen las cofradías y hermandades de Asturias a mediados del 18 a través de una rica fuente que es el Informe General de Cofradías, que se va a elaborar entre los años 1770 y 1771. ¿Por qué se elabora este informe? Bueno, hay que ir a ver qué pasa en la óptica general del país o de la corona. En el reinado de Carlos III, estamos a mediados del siglo XVIII, la corona tiene un gran interés por controlar a las cofradías, fundamentalmente para controlar su aparato económico, para posteriormente desarrollar una desamortización y cuando las arcas del Estado estén mal, pues llevarse el dinero. Si bien es cierto que la corona, Carlos III y todos los ilustrados de la época, que querían por supuesto el control del Estado sobre otras instituciones como la Iglesia, van a justificar en cuestiones de índole moral que la religiosidad que estaba en las cofradías era una religiosidad popular trasnochada, relacionada con el oscurantismo, con las supersticiones, y que había que acabar todo eso para que el país cambiase de mentalidad y avanzase. Bueno, esto es lo que se sostiene, pero al final lo que importa es la caja. Pero bueno, había que justificarlo. Hay que decir que Carlos III ya tiene algunos antecedentes en la corona de Castilla, por ejemplo, el rey Enrique IV o Carlos I van a intentar actuar en contra de las cofradías, pero sus actuaciones van a ser muy tímidas, no se van a poder aplicar porque la oposición popular es fuerte. La gente quiere las cofradías y al final esas normativas se quedan en papel mojado porque no se pueden aplicar como se desearía. ¿Y qué va a ocurrir para que el rey Carlos III ordene esta averiguación de las cofradías de todo el reino? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que el obispo de Ciudad de Rodrigo, para su diócesis en concreto, va a hacer una averiguación en lo que respecta a las cofradías de su jurisdicción, de su diócesis, en lo que respecta a los gastos que no tienen que ver directamente con el culto. Las cofradías, y aquí estamos hablando de lo que veremos posteriormente, tienen festividades, por ejemplo, banquetes o comilonas colectivas, desarrollo de comedias como extensión de las procesiones o de las fiestas religiosas, etc. Y el obispo sostiene o quiere que ese dinero no se dedique a estas cosas y se dedique al culto de las parroquias. Bueno, lo que hace la corona es, aprovechando el caso del obispo de Ciudad Rodrigo, se aprueba que el obispo tiene la razón y el Consejo de Castilla falla a su favor y se expone que lo que solicita el obispo de Ciudad Rodrigo para su diócesis se tiene que aplicar a nivel de todo el reino. Entonces, el Consejo de Castilla va a ordenar que hay que hacer un informe a nivel de todo el reino, sabiendo el número de cofradías por cada provincia, por cada región. No solo el número, sus órganos de gobierno, sus arcas, qué bienes patrimoniales tienen, todo. ¿Para qué? Para una posterior desamortización. Esto es lo que lleva a que se solicite a todos los intendentes o regentes de todas las circunscripciones de la corona que realicen ese informe para su región. Bueno, pues en el caso de Asturias se va a desarrollar entre el año 1770 y 1771. Hay que decir que no van a ser muy rápidos. Si se solicita en el año 1769, aún habrá que esperar al año 1783 para que el informe global general se pueda redactar. O sea, que se tardaron 20 años. Vamos a descender al caso asturiano y ya nos metemos brevemente en la cuestión, posteriormente, de las cofradías. En el caso asturiano, el regente, don Teodomiro Caro de Briones, va a recibir la orden de realizar este informe en el año 1969. En el 70 se pone a trabajar y en el 71 ya había acabado el informe. O sea, fue eficaz. Tan solo nos adelanta Soria en enviar al Consejo de Castilla, es decir, a la Corte, su informe. Asturias fue de las primeras de todo el reino en ser eficiente en enviar esa documentación. Por tanto, hay que aplaudir a la tarea de este regente de la audiencia. En el caso de Asturias, ese informe que se envía en el año 1771 a la corona tiene 3 partes, que va a ser la excepción, porque lo normal de todos los informes son 2 partes, pero en este caso hay 3, y solo se va a dar en 2 o 3 regiones. Lo vamos a comentar ahora. La primera parte está dedicada al resumen de lo que solicitaba la corona. Número de cofradías, sus bienes, sus gastos, sus rentas, todo, ¿no? Esa fotografía exacta de lo que tiene. La segunda parte se solicitaba el informe crítico del regente. El regente tenía que decir, pues yo considero que las cofradías de mi zona son muy buenas o están haciendo esto mal y hay que controlarlas. Lo cierto es que, vamos a decir que a nivel extraoficial, todos los regentes sabían que la corona quería ir contra las cofradías, entonces por agradar van a decir que está la cosa muy mal, ¿no? Pero hay que reconocer que algunas de las cosas que se dicen, por ejemplo, en el caso de Asturias,
son ciertas. Y vamos a comentar qué cosas son ciertas de lo que dice la gente criticando algunas actuaciones de índole festiva de las cofradías, como veremos. La tercera parte son o contiene todos los informes que se envían desde las localidades donde va el funcionario real a saber pues, qué cofradías hay en cada localidad. Y entonces, con un fin de transparencia, lo que hace es todo ese material que se lo podía haber quemado o guardado, lo envió a la corona para decir, oye, soy transparente, tú puedes comprobar que el resumen que yo he hecho viene de aquí y salen las cuentas. Bueno, lo cierto es que fue muy honesto, pero veremos, o ya lo adelanto yo, que la gente se confundió y la suma está mal, y hay algún error, ¿no? Pero lo sabemos gracias a que él fue honesto y lo envió. Dicho esto, bueno, esto es el contexto general, jurisprudencia, historia, etc. Vamos a adentrarnos a lo que nos interesa, los datos sobre las cofradías en Asturias. Como digo, ese informe tiene algunos errores, pero en general nos sirve para entender cuáles son las características del panorama cofrade de mediados del 18 en Asturias. ¿Cuáles son estos errores? Bueno, si en el informe se recogen 380 cofradías, sabemos por esos informes iniciales que habría más o menos en Asturias 517. Es decir, no se confundió ni uno ni un dos, sino casi 200. Pero podemos decir que en términos generales, pues se ve lo que hay, ¿no? Pero hubo un error normal, el pobre hombre lo hubiese quedado en papel, pero bueno, eso no lo sabría nadie. El caso es que esto ocurrió. Y además, y comentamos esto, ya nos hemos reído varias veces y lo voy a recordar ahora, hubo 15 concejos que no van a enviar a la gente sus informes, entre ellos Gijón. Habíamos comentado el caso de Gijón como los mayordomos y los hermanos mayores, sabiendo que iba a venir el funcionario real para indagar sus rentas, sus cuestiones económicas, todo eso, y sabían que posiblemente era para luego arrebatarles esos bienes, lo que hicieron ese día, desaparecieron, se metieron en sus cosas, nadie los encontró, y el informe para Gijón queda en un papel, un folio blanco, por tanto, como si no existieran las cofradías. Lo que fue un acierto desde un punto de vista económico para proteger sus intereses, desde un punto de vista histórico es una pena porque no tenemos esa información, no sabemos cómo estaban las cofradías en ese momento directamente. Pero yo los ponía esto, y aunque pueda parecer que es una forma excepcional de escaquearse, ¿no?, de la autoridad real, al final no, porque tenemos 14 casos más. En concreto, Allande, Cabrales, Grado, Morcín, Onís, Parres, Ponga, Proaza, Quirós, Ribadesella, Salas, Salime, Sierra y Valdes también se escaquearon. O sea que no fue una excepción, sino que parece que fue la norma general. Vamos a quedarnos con los datos generales, ¿no?, de las cofradías a mediados del siglo XVIII que sacamos a través de este informe. Bueno, el total de las cofradías son 380, yo reconozco que este dato está mal, pero lo vamos a tomar de referencia porque de forma general nos sirve, ¿no?, aunque habría que corregirlo, etc. Otro dato que nos da: cofradías que tienen su sede canónica en parroquias y conventos son casi la totalidad, el 98%. Tan solo un 1,9% tienen su sede canónica en santuarios y ermitas. Por tanto, vemos como el patrón general en Asturias es que tengan su sede canónica en parroquias y conventos. Cofradías con la aprobación del obispo, ¿no?, se funda la cofradía y tiene que tener la autorización del obispo, como es lo lógico, en aquella época en esta, bien. Son el 88,7% del total. Es decir, que tenemos un 11,3% que están funcionando sin la aprobación del obispo. Aquí hay dos situaciones. O son cofradías que se han fundado de tan antiguo, que ni el obispo, ni la cofradía, ni nadie que se recuerde sabe si hicieron los papeles o no. O sea, porque la documentación se perdió o nunca se hizo. Entonces son tan de inmemorial que se acepta que funcionen, pero realmente no se conserva la documentación inicial. Bueno, y otras opciones son cofradías de tan reciente creación que o bien no les ha dado tiempo a enviar la documentación o la solicitud al obispo, o porque están en zonas de la geografía asturiana tan mal comunicadas que igual tardan 1 mes, 2 meses o 3 años en poder ir a Oviedo a solicitar la autorización. Entonces, tanto las muy antiguas como las muy nuevas podrían entrar en este 11,3%. En cuanto al estado económico, vamos a ver que tampoco las cofradías en Asturias eran tan ricas. Tenía una situación, vamos a decir, modesta. ¿Por qué digo esto? Porque aparece que cofradías sin renta fija, es decir, que no tienen, por ejemplo, las cuotas de sus cofrades anuales, o que no tienen, por ejemplo, un prado para poner a producir y lo que se venda, los productos agrícolas, pues luego venga o revienta en la cofradía. Es decir, que no tienen renta fija son el 46,5%. ¿Qué quiere decir? Que solo el 54% tienen un ingreso cotidiano, como puede ser las cuotas de los cofrades. Es decir, que en términos generales podemos decir que la situación, porque son tantas las que no tienen como las que tienen ingresos, vamos a decir, anuales o cotidianos, vamos a decir que como están a la par, pues que la situación sería humilde a nivel económico.
pero tampoco es catastrófica, porque por los gastos y los ingresos anuales, que no doy la cifra porque bien reales tampoco os vais a dar cuenta, quedémonos con esta imagen general, los ingresos totales de todas las cofradías superan a los gastos, es decir, hay algo de ahorro, no es una bancarrota ni nada, no, hay superávit, ¿no? Entonces, bueno, la situación humilde, pero no mala. Y dicho esto, también relacionado con lo que veremos posteriormente son las festividades, tenemos que las fiestas y funciones de iglesia que realizan las cofradías, sobre todo en las parroquias rurales, da una media de 3,2 por cofradía, es decir, que cada cofradía sostiene entre fiestas y funciones de iglesia 3,2. Creo que es una cifra notable. Hay que destacar que sobre todo en el campo, en la zona rural asturiana, que es la inmensa mayoría, muchas veces el culto cotidiano, poner las velas, pagar las misas, etcétera, 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 y por supuesto las procesiones de Semana Santa, si no fuese por las cofradías, no se hubiese podido sostener por parte de la Iglesia. Por tanto, hay que reconocer esta gran labor en este sentido, aunque también las cofradías son humanas y van a cometer sus deslices, como veremos luego, y nos reiremos un poco. Dicho esto, voy a comentar brevemente de este panorama general, y ya vamos acabando esta parte, la tipología de las advocaciones de las cofradías hermandades, ¿no? Las advocaciones. ¿A qué santos estaban encomendados? ¿A qué advocación en concreto? Bueno, hay 7 grupos fundamentales de cofradías. En función de su tipología las voy a comentar brevemente y solo hablaré un poco más de la primera, pues la categoría más destacada. Cofradías marianas, es decir, dedicadas a alguna advocación de la Virgen María, son el 41,8% del total. Es el mayor volumen de cofradías en todas sus advocaciones. En la Virgen hay muchas advocaciones. Bueno, pues el 41,8% del total. Y no es solo que destaque en Asturias, sino que Asturias está entre los primeros lugares de toda España en cofradías con advocaciones marianas. O sea, Asturias destaca por las advocaciones marianas al nivel de todo el reino, o de toda la corona. En segundo lugar están las cofradías de ánimas, que son el 16,8% del total, es el segundo grupo, pero ya va muy de lejos. Cofradías de santos, el 14% del total. Dedicadas a Cristo, el 6,2% del total. Cofradías mixtas, son poquitas, bueno, el 3,5% del total. Con cofradías mixtas, porque igual algunos no se dan bien cuenta lo que es, cofradías mixtas son de 2 o más advocaciones. Generalmente en Asturias esto se ve por una cosa. La penuria económica, sobre todo en el ámbito del campo, en el ámbito rural, hace que 2 cofradías antes de fallecer o desaparecer decir, vamos a unir nuestros cofrades, nuestros ingresos, así al menos sobrevivimos. Entonces lo que hacen es unirlo, no hay ninguna que esté por encima de otra y mantienen las 2 advocaciones. Generalmente este es el patrón que se va a observar en Asturias y yo lo comento. Y luego el grupo más pequeño, que hay que decir que existe, pero realmente es que no pinta nada, que es el 0,3%, son 3 cofradías asociadas a una orden religiosa, como es en este caso la Orden de San Francisco en el caso asturiano. A una orden tercera, la Orden Franciscana Seglar o Venerable Orden Tercera. Dicho esto, solo quiero comentar brevemente, por ser el grupo más destacado, las cofradías marianas, dedicadas, por tanto, a una vocación de la Virgen María. Hay que decir que si es el grupo más representativo dentro de ese grupo, el 54%, que es más de la mitad, serían dedicadas a Nuestra Señora del Rosario y el 21% a Nuestra Señora del Carmen. Es decir, estas 2 advocaciones suponen ya el 80%, o sea, casi todo. Hay que decir, esto lo comenté en alguna ocasión, lo recuerdo porque hay mucha gente que no estuvo en otras ocasiones, anteriores veces. Lo que vemos a mediados del siglo XVIII, o a lo largo del XVIII, es que ¿cuál es la patrona de la Marina española? Nuestra Señora del Rosario. Pero a mediados del XVIII, la patrona de la Marina española pasa de ser Nuestra Señora del Rosario a Nuestra Señora del Carmen. Esto hace que en una región tan marinera como Asturias, pues ¿cuál es la vocación más destacada? Pues ¿quién es la patrona de la Marina española? Bueno, en primer lugar del Rosario. Como a partir de mediados del XVIII es el Carmen, pues la gente se va a dejar de afiliar, ¿no?, a las del Rosario y se pasa a las del Carmen. Bueno, esto va a veces por modas. O hay modas en la ropa, del vestir, etc. Pues ahí había modas en las advocaciones. Vamos a pasar ya a la parte más entretenida para todos, seguro, que es, después de este contexto general, la cuestión de las festividades. Conocer el panorama general del 18 de las cofradías en Asturias para las festividades. Muy bien. En lo que respecta a las festividades dentro de las cofradías y hermandades asturianas,
vamos a comentar, por un lado, vamos a decir, o vamos a denominarlas así, las festividades oficiales, que serían la conmemoración de los santos patronos, el día del santo patrono, cada cofradía tenía el suyo, las procesiones de Semana Santa, fundamental, y también se podían celebrar pues, los funerales de los hermanos cofrades. Estas son, vamos a decir, las festividades oficiales, que por otro lado son las festividades que, vamos a decir, sanciona, aprueba la Iglesia y permite que se desarrollen. Hay que decir que la religiosidad popular oficial, que estaba controlada por estas autoridades eclesiásticas, los prelados de la Iglesia, etc., permite la celebración y la conmemoración de las festividades religiosas, pero siempre desde un punto de vista moralizante. No es aquí entretenerse y lanzar, etc. No, es desde un punto de vista religioso, espiritual. Podemos decir que la celebración de la fiesta anual, la celebración de la fiesta del Santo Patrono, en Asturias y en el 18, la media daría unos 50 reales de coste, ¿no?, a cada cofradía. Este sería lo que les costaría más o menos. Además del Santo Patrono, como ya he mencionado, se celebrarían las procesiones de Semana Santa y la celebración de los funerales de los cofrades difuntos. Bien, dichas festividades lógicamente van a ser pagadas con las cuotas de los hermanos cofrades de cada cofradía, y en ocasiones, esto sobre todo será en el ámbito rural asturiano, en las cofradías que eran pobres, que no podían ni con las cuotas de los cofrades sostener esas festividades, pues siempre había un devoto rico que, pues por agradar a la población, al pueblo, a la parroquia donde vivía, y quería agradecer pues, su devoción a ese santo patrono, pues costeaba él solo con su dinero esa festividad. Esto se solía pasar cuando no se podía costear por la cofradía o la hermandad. Lógicamente, el tamaño de los festejos puede ser más o menos grande y va a depender del número de cofrades que tenga la cofradía, en primer lugar. Cuantos más cofrades, más dinero hay. Lógicamente depende de los ingresos económicos, más o menos, y también va en relación con la popularidad de la vocación. Todo va de la mano. Si una vocación está de moda, hay más hermanos cofrades. Si hay más hermanos cofrades, más dinero que hay. Y si hay más dinero, pues se hacen festividades con más regalos. Esto, bueno, va todo hilado. Algunos ejemplos de festividades, de procesiones, etcétera, Semana Santa, con gran riqueza, te podemos proponer algún ejemplo para Asturias. Y voy a escoger los casos de Gijón, porque ya que estamos aquí, aprovecho. Tengo dos ejemplos para finales del 17, pero estos se respetan al 18, o sea que sirven igual. En la cofradía de San Antonio de Padua, de la villa de Gijón, es decir, de la zona urbana, no de la zona rural del concejo, la festividad de San Antonio incluía una procesión, y en la que se hizo en concreto el 13 de junio de 1694, tendrá el realce de la pólvora, en la documentación. Traduciendo a la actualidad, sería el realce con petardos y voladores, ¿no?, para exaltar esa festividad. Lógicamente, este tipo de actos son los que la Iglesia, a veces, pues, reprueba, porque digamos que está más dentro de los deseos de vanagloria del hombre, ¿no?, de destacarse sobre los demás, y también es un dinero que en vez de dedicar al culto en las parroquias, pues lo dedicaban a sus entretenimientos, pero bueno. En el caso, otro ejemplo, de la cofradía de San Roque, también de la zona urbana de Gijón, a la altura del siglo XVII se festejaba la fiesta del santo con vísperas, esta es que era muy destacada, vísperas, misa, procesión y danzas, pero no danzas espirituales, no, danzas laicas, profanas, o como queramos decir. En concreto, el gaitero Pedro de Vares, que era natural de Candás, estaba encargado de acompañar la danza de la festividad y se le nombra cofrade de la mano. Es decir, viene con su gaita para amenizar, la gente baila, como extensión de la fiesta eclesiástica. Bueno, tenemos que entender también una cosa, en esta época, a la edad moderna, porque lo de las festividades civiles, vamos a decir que es ya más propio de finales del siglo XIX, pero sobre todo del XX y el XXI. Antes, el 99,9% de las festividades eran las festividades de la Iglesia. Y es normal que en el contexto de esas festividades, la gente, que eran las únicas ocasiones del año que se podía entretener, pues que como extensión de esa fiesta litúrgica eclesiástica, pues bueno, también hiciese algún otro tipo de entretenimiento más del gusto de los laicos. Bueno, esto es un poco entendible, ¿no? En el contexto de la Semana Santa, lógicamente, las cofradías pretenden desarrollar grandes representaciones procesionales con gran aparato escénico, donde compiten entre sí por adquirir mayor prestigio, aunque a veces les cuesta mucho dinero. Vamos a ver, ¿por qué se engrandecen los pasos y que se quieren tener las mejores imágenes? Por agradar en primer lugar a Dios. Esto es cierto, se quiere agradar a Dios. Pero vamos a reconocerlo, también se quieren los mejores pasos y las mejores imágenes para convertir con el vecino, porque yo quiero ser mejor que esa cofradía de al lado, y luego puede decir, mira qué santo más bonito tengo, mira qué pasa.
pues esto es una cuestión humana, no, esto no es una cuestión espiritual. Cosa que esto también lo reprueba la Iglesia. La Iglesia prefiere que no haya tanto aparato escénico y que ese dinero se dedique al culto a los muertos. Por tanto, vemos aquí otro desliz humano, comprensible. La iglesia, como digo, va a condenar estas conductas, pero las cofradías van a escuchar, pero bueno, van a hacer oídos sordos. Dicen sí, pero bueno, lo van a hacer lo que quieren. Porque también es entendible que quieran mejorar sus pasos y engalanar sus actividades. Por tanto, podemos concluir que la religiosidad popular, colectiva, tradicional, entra en colisión en bastantes ocasiones con el modelo de piedad ascética que la Iglesia quiere imponer, sobre todo a partir del Concilio de Trento, que se celebra en el siglo XVI. Quisiera destacar que siempre en el entorno urbano, Asturias hay pocas zonas urbanas, pero las hay, pues siempre en el entorno urbano se va a implicar mucho el ayuntamiento, en esta época, en las ceremonias religiosas, y les confiere siempre, por lo general, una gran riqueza material. Aquí hay cuestiones humanas. El ayuntamiento costea o ayuda a que las procesiones de su villa sean muy bonitas, porque así compite con las procesiones de Semana Santa de otras ciudades. Y aquí pues es un prestigio a nivel pues, práctico, ¿no? Pragmático. Y esto hace que a veces se fundan o se unan los protocolos o las cuestiones políticas con las religiosas. Por ejemplo, este es un caso que se puede poner para Gijón, un ejemplo, pero se puede poner para otras tantas ciudades y villas de Asturias, pero de España, en el 17, pero también en el 18, en el primer lugar de las procesiones de Semana Santa figuran el pendón y los emblemas del ayuntamiento. ¿Cuál es el primer lugar? No el Cristo, no el Santo, no. Sale las emblemas del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque bueno, el ayuntamiento dice, bueno, ya que pago, pues me hagan un poco de publicidad. Lo estoy hablando muy coloquialmente para que se entienda, pero es una cuestión pragmática, práctica, ¿no? Muy bien. Dicho esto, hemos, por tanto, comentado cuáles son las festividades oficiales que aprueba la Iglesia, aunque vemos que a veces hay pequeños deslices, y la Iglesia prefiere que el dinero se dedique, por ejemplo, al culto, a las parroquias, sobre todo pobres, etc. Bueno, pero ahora vamos a entrar en la parte, vamos a decir, más simpática, extraoficial. Yo denomino a este apartado ocio y festividades extraoficiales, por decirlo finamente, que podrían incluir, pues, comilonas colectivas, bailes y enredos de todo tipo. Con enredos de todo tipo, pues puede todo lo que vosotros os podéis imaginar. Vamos a hablar primero de las comidas colectivas porque por su importancia, ¿no? Destacan y las quiero tratar en primer lugar. Las comidas colectivas. Bien, hay que destacar que el control que la Iglesia quiere imponer sobre los gastos de las cofradías va dirigido, en parte, en buena parte, a erradicar la costumbre de las comidas colectivas de índole festiva. ¿Qué se observan las cofradías? Que en el momento o en la festividad de su santo patrono, después de la misa, etc., pues hay una comida colectiva de todos los hermanos cofrades y se come, y en el contexto de que se come, pues quiere ser un poco de más, puede haber incluso peleas, o amoríos, o vete todos a ver qué, ¿no? Pues de esto se trata un poco. Desde la Edad Media, estamos hablando ya desde el inicio de las cofradías y hermandades, la relajación y los disturbios a los que pueden dar lugar estas comidas o comilonas colectivas había sido censurada por varios concilios provinciales y de la Iglesia Universal. Es decir, que la Iglesia lo va a cuestionar. Y a nivel del poder civil, también a lo largo de la Edad Moderna, varios reyes, pero no de España, sino de toda Europa, también van a intentar controlar estos banquetes. Pero, a pesar de las condenas civil y eclesiástica, los banquetes no van a desaparecer, pues los cofrades lo ven como el mejor modo o el mejor momento para compartir y porque simbolizan de forma, vamos a decir, física, patente, el mejor símbolo de fraternidad y asociación. ¿Dónde se ve mejor la asociación? Además de una procesión de Semana Santa. Pues sentándonos todos alrededor de una mesa, comiendo, charlando y hablando un poco de cualquier cuestión, ¿no? Pues esto es lo que ocurre. Las cofradías lo van a seguir haciendo. La Iglesia, hay que reconocer también que deseaba que ese dinero dedicado a esos actos lúdicos, o sea, en esa crítica, por un lado, la parte moral, bueno, ahí puede haber algún tipo de desliz por parte de los cofrades. Sí, esto en lo moral es, vamos a decir, plausible o aplaudible. Pero también lo que quería la Iglesia, como he comentado en otras ocasiones, es que ese dinero, en vez de actos lúdicos, pues se dediquen a actos como pueden ser caritativos o ayudar al culto a las parroquias, como ya he dicho en varias ocasiones, etc., ¿no? Entonces hay una cuestión de tipo moral, pero también una cuestión práctica de dinero económico. Comidas comilonas colectivas, lo hemos acabado, y el siguiente grupo,
puede incluir pues canciones, borracheras y otros desbordamientos lúdicos. Desbordamientos lúdicos, queda muy bonito, es como que uno lo dice y suena, ¿no? Pero bueno, aquí pues cuenta lo que ustedes quieran, o lo que vosotros queráis. Bien, las fiestas tradicionales cristianas eran una ocasión de ocio para los cofrades. Los bailes, las canciones profanas, los amoríos, las borracheras solían estar presentes como extensión de la fiesta eclesiástica. No es que fuesen a misa pensando, luego vamos a hacer no sé qué, no, pero luego tú te pones a charlar, que te relajas, esto y lo otro, y bueno, pues las cosas pasan. No iban en el orden del día, lógicamente, si no, el caso es que este es el panorama general que observamos para Asturias y para muchas localidades de Asturias, pero también sirve para España. Y quisiera comentar ahora brevemente la crítica que se le encarga que haga al regente de la audiencia de Oviedo, de Omiro Caro de Beriones, sobre las cofradías, porque muchas de las críticas que hacen, dice la corona, esto habría que corregirlo, habría que prohibirlo, habría que controlarlo, tienen relación, y eso es lo que voy a destacar, con las festividades de las cofradías. Y vamos a ver como mucho de lo que va a criticar para Asturias es lo mismo que acabamos de comentar. En primer lugar, el regente de Oviedo solicita al rey, en primer lugar, que se prohíban las funciones soldadescas y todo tipo de gastos superfluos que no fueran directamente relacionados con el culto divino. Es decir, todo lo que sea aumentar los pasos, o tirar voladores, o hacer danzas, bailes, tal, y costeados por la cofradía, habría que acabar con ello, como dije. Y se deben dedicar solo al culto divino. Bueno, esto fue lo primero que comentamos, ¿no? Que había que controlar. En segundo lugar, y yo creo que esto tiene bastante riqueza visual, etc., solicitan que se prohíban hacer hogueras y música, que generalmente en el caso asturiano eran gaitas, por las noches. Porque por extensión de la fiesta eclesiástica, pues se empataba con la noche, se hacían hogueras, se bailaba, se lanzaba alrededor de la fogata, se cantaba y se tocaba música. Bien. Y también, y yo creo que esto todavía es más significativo aún, porque es muy claro en lo que dice, el regente de la audiencia de Oviedo solicita, atención, que se prohíba acudir la noche anterior de las festividades, de la festividad eclesiástica, a eremitas y santuarios. ¿Y por qué? Porque lo tiene que justificar y lo pone por escrito. Lo dice muy finamente en castellano antiguo y queda muy bien. Indica, porque se debe prohibir que se acuda la noche anterior de las festividades a eremitas y santuarios, porque con la concurrencia de ambos sexos se experimentan los mayores escándalos y perjuicios. Dicho muy finamente, aquí entra, pues bueno, que se les va a llegar un poco, ¿no? Yo creo que no lo tengo que explicar, se entiende muy bien, pero es que está tan elegantemente escrito que hasta es que a mí me hace mucha gracia, la verdad. Como conclusiones de la conferencia del día de hoy, sobre todo lo que respecta al tema de las festividades, bueno, se destaca en primer lugar que la documentación de la época evidencia que existen muchas manifestaciones sociales que se expresan siempre mediante las festividades de las cofradías. Hay que reconocer que las relaciones, en segundo lugar, entre la Iglesia después del Concilio de Trento y las cofradías van a ser tensas, sobre todo a partir del siglo XVII. Porque, lógicamente, la Iglesia quiere imponer a los fieles o orientar a los fieles hacia una doctrina espiritual ortodoxa destinada a liberar al hombre del mal. El hombre está en pecado mortal. Dios es un Dios justiciero que castiga o premia, y si te castiga vas al infierno. Y el clero es el representante de Dios en la tierra que tiene que supervisar y decir quién va al infierno, quién va al cielo. Bueno, pues este es el enfoque de la Iglesia en esta época, ¿no? Muy distinto a la época actual. Pero bueno. Por el contrario, la religiosidad popular, encauzada por las cofradías, se centra en las necesidades vitales del hombre. Es una religiosidad cercana, familiar, espontánea, vital también, que escapa al control de la Iglesia. El hombre espera, en el contexto de la cofradía, tener un contacto directo con Dios, ese Dios misericordioso, cercano. Recordemos que estamos en el año santo de la misericordia, pues este Dios misericordioso. Y no quiere por esa intermediación del clero, que a veces se antoja como un obstáculo para acceder al contacto con Dios, ese Dios cercano y misericordioso. Por tanto, quisiera destacar, ya lo hemos venido comentando, cómo la Iglesia va a estar en contra de una gran parte de las actividades de las cofradías que tienen que ver con las festividades, porque se desvían de la ortodoxia y porque tiene un carácter además autónomo que escapa al control del clero. Es decir, no solo que sean malas o consideren que son malas
para los fieles, sino que además son actividades que pudieran ser buenas, pero yo no sé lo que hacen, no las controlo, y si están haciendo algo malo, entonces ante la duda, se prohíbe. Y hay que reconocer, esto también hay que decirlo, que a pesar de su humanidad y de los desvíos propios del estamento laico, que causan la crítica de la Iglesia, esto es cierto, esto es pasado. Lo cierto es que las cofradías y hermandades españolas, pero también asturianas, también gijonesas, desempeñan un papel importante en la conservación e incremento del legado artístico en dicho siglo XVIII. Y en el resto también, pero como hablamos del XVIII, el XVIII. Además hay que reconocer que las cofradías fomentaron la ayuda mutua, otras prácticas asistenciales y la colaboración con el culto de las parroquias rurales pobres, tareas en que ayudan a la Iglesia y que sin su papel probablemente pues la Iglesia no podría haber costeado o hecho frente a estas cuestiones. Bueno, por mi parte, eso es todo hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención.